Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes y que la bendición de Dios siempre esté en cada uno de nosotros. Yo pienso que la bendición de Dios es aquella en la que nosotros sentimos su presencia. La mayoría de personas piensa de que tener a Dios es el reflejo de lo que tiene económicamente, pero ustedes ya hemos oído otras prédicas donde hemos explicado porque es que nosotros creemos que la bendición más grande que podemos tener al ser humano es tener a Cristo, su Santo Espíritu en su vida. El tema que estamos por tocar se llama la novia de Cristo, la han prostituido. ¿Y quién es la novia de Cristo? Pues nada más y nada menos que la iglesia. Entonces fíjense hermanos de que a un principio, pues la iglesia tenía un fundamento. No digo tenía, sino que tiene un fundamento en Cristo Jesús. En las cartas que el apóstol Pedro, en primera carta de Pedro, dice que Cristo es la piedra principal, ¿ya? El apóstol Pablo dice que no hay otro fundamento más que Cristo y que sobre ese fundamento nosotros debemos de sobreedificar. Entonces es muy importante de que si siendo Cristo la cabeza de la iglesia, ¿no cree usted que nosotros debemos de parecernos más a Cristo? ¿No cree usted que nosotros debemos de seguir ese ejemplo? Por eso es que se llama cristianos, porque cristianos dice que su traducción o su significado es seguidor de Cristo. ¿Ya? Somos seguidores de Cristo. Nuestro ejemplo es Cristo. Cuando la iglesia inició con un bautismo en el Espíritu Santo, ¿ya? Y dice que hubo lenguas, entonces esas lenguas no son como las que hoy se escuchan. Esas lenguas eran interpretadas por personas que habían sido bautizadas por el Espíritu. Y dice que esas lenguas, la mayoría de personas las escuchaban y las entendían. Dice que habían varias personas reunidas de distintos lugares de aquel entonces, ¿verdad? Habían de Jerusalén, romanos, arameos, y en fin, un infinito de personas. Y dice que toda esa gente decía, esos están borrachos. Y entonces decían que estaban borrachos porque oían que entendían las lenguas que ellos decían. Pero el tema no es tanto eso. El tema es de cómo ha venido la gente que se osa con llamarse siervo del Señor, osa con llamarse apóstol del Señor y tantos títulos que hoy se ponen muchas personas así abusivamente, ¿verdad? Y empiezan a tocar un tema que se llama la iglesia. Entonces la iglesia ha venido a oiga bien la expresión, degenerándose y degenerándose hasta caer en una prostitución. Y usted me va a decir, ¿cómo así, hermano? Sí, es que fíjense, pues, usted se está dando cuenta que cuando nosotros leemos las escrituras, a nosotros nos tiemblan los pies, nos tiemblan las piernas, y le voy a decir por qué. Porque nuestra vida muchas veces no se refleja a lo que está escrito. Entonces, por eso es que caemos a la expresión que el apóstol Pedro le dijo a Jesucristo, mira, se están yendo porque dice que palabra dura es esta. ¿Ya? Entonces muchas veces a nosotros nos parece lo que a ese comentario que hizo el apóstol Pedro, que es dura la palabra. Habla de santidad, en primer lugar santidad y en segundo lugar habla de justicia, habla de humildad, habla de sencillez, habla de no envidiar, habla de perdonar, habla de amar al enemigo, habla de cosas que en nuestra naturaleza no existen. Ya, si usted ve muy bien, la gente hoy en día odia, la gente hoy en día envidia, la gente hoy en día es muy codiciosa. Entonces, nada que ver con lo que está escrito, ¿me entienden? Entonces, la iglesia hoy en día se ha dedicado a amenizar, oiga, ven, cultos. Amenizar cultos, ¿qué quiere decir? O sea, que yo ando buscando, yo como anfitrión, como predicador o pastor, si usted quiere verlo así,
busco algo que sea ameno para que usted pues no se me vaya de la congregación, pues, ¿verdad? Y yo ando sondeando qué es lo que más o menos les va gustando. Si hay, sobre todo hay muchos jóvenes, ¿va? Entonces, una prédica así juvenil, una prédica así que justifique que los jóvenes se queden en la congregación, pues. Pero a un principio el Señor Jesucristo no le respondió al apóstol Pedro así, sino que el Señor Jesucristo le dijo esto y le dijo, mira, se están yendo, ¿se quieren ir ustedes también? O sea, como quien dice, yo no voy a cambiar mi forma de predicar porque aquellos se están yendo. Aquellos me siguen porque os di de hartar. Así le dijo. Porque después de que a él había dado de comer a 5,000 personas, Pedro se acerca, palabra dura es esta, les dice, ¿va? ¿Por qué? Porque viene el Señor Jesucristo les dice que ojalá que comieran de su carne, ¿va? Y comieran de su carne, que comieran y que tomaran de su sangre. Entonces la gente se horrorizó, pues, ya, pero porque lo vieron según lo físico, no según lo espiritual. Entonces, la iglesia fue fundada por el Señor Jesucristo ¿para qué? Para manifestar las obras de Él, ya como testimonio. No para que el mundo se metiera en la congregación e hiciera pedazos a la iglesia, pues, ¿ya? Ustedes miran hoy en día bueno, yo estoy usando esta tecnología, pues definitivamente, pero no estoy diciendo yo que voy a meter yo o sea, a hacer algo que a ustedes les llame la atención más todavía, pues, ¿ya? Pero no se trata de llamar la atención hacia mí o hacia el contorno que ustedes están observando, pues, sino que se trata de que la palabra de Dios sea la que haga ese efecto en cada uno de nosotros y que nosotros nos vayamos a ser santos, a dar testimonio que Cristo es el que hace la obra en cada uno de los que nos escuchan o los que nos ven, ¿ya? Entonces, hoy en día se ha quitado, o sea, póngale que usted me está viendo a mí, pero no, yo no quiero que usted no mire a Cristo, sino que me mire a mí, ¿ya? Entonces, ese es el punto, que la iglesia ha venido a quitar la obra perfecta del Espíritu por medio de Jesucristo y sus discípulos y sus apóstoles y la ha hecho a un lado, ¿va? Para que vean la obra de un hombre. ¿Ya? Entonces, ese es el punto de la prédica hoy en día. Porque realmente, hermanos, hoy en día la mayoría le gusta dar temas rimbombantes, ¿va? La gente pregunta del Apocalipsis, la gente pregunta cuál va a ser los juicios finales o si ya estamos en ellos, ¿ya? Pero no ese es el tema. El tema es que nosotros volvamos a las sendas antiguas, dice el profeta Jeremías. Volvamos a las sendas antiguas, dijo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que da a entender? Es que nosotros no es que nos modernicemos, sino que aquí no es que nos modernicemos o que nos actualicemos, sino aquí es de que mantengamos firmes en lo que está escrito. ¿Ya? Es que usted, hermano, mire, es que usted no se moderniza, es que mire que ya los textos que usted lee, mire que su Biblia, eso aquí, que ya, miren, hermanos, la gente se quiere modernizar hasta en el Evangelio y a ese es el punto. El punto en que la gente ha cambiado el Evangelio por una comodidad. La preocupación del Evangelio por presentar una iglesia dispuesta a entregarse a su novio Cristo. Vemos con el tiempo que se cumple la preocupación de los discípulos que sufrían por mantener un espíritu leal y dispuesto a amar al que murió y resucitó por cada uno de los que le siguieron y le seguimos con el poder de su palabra, para presentarnos ante Él dignos y justificados por nuestro Cristo. Una iglesia ataviada en santidad, en obras de justicia y piedad, para con aquellos que son débiles y faltos de fe. ¿Ya? Entonces, ese es el propósito en sí de las escrituras. Ese es el propósito de las escrituras, es que usted y yo nos volvamos a esa senda antigua, volver a conectarnos con el Espíritu de Cristo, ¿ya?
Pero ¿cuál es el sentido hoy en día? El sentido hoy en día no es que nos conectemos con el Espíritu de Cristo, sino que lo han tergiversado y entonces y se conecta uno con un espíritu mundano, un espíritu carnal, un espíritu jacarandoso, le digo yo, un espíritu así de que ya no hay responsabilidad de nada, pues, o sea, que si yo oro o que si yo doy mal testimonio, la otra persona me tiene que entender porque soy débil, soy humano, y si soy soberbio, no, miren hermanos, cuando realmente las escrituras nos llevan a nosotros a que cada día debemos de ser humildes y sencillos como Cristo lo fue, a obedecer su palabra. Yo meditaba en estos días que dice esperar, por ejemplo, esperar en ti, dice, ¿va? Hay una palabra que es bien interesante esta, que es esta, esperar, dice, esperar. Y la mayoría de nosotros somos desesperados, o sea que no nos gusta esperar, ¿ya? Nunca se me olvida a mí una persona que me dijo, mire, en lo que yo estoy esperando aquí, mire, yo me pongo a hacer esto, pero Dios dijo, espera, espera en Él, porque Él es aún digno de alabanza, dice en el Salmo 42, ¿verdad? Así dice, espera en Jehová, porque aún yo he de alabarle. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que da a entender David ahí? Le está diciendo a su alma, espera, porque el alma estaba angustiada, estaba desesperada. Entonces David le dice, espera en Jehová, porque aún he de alabarle. ¿Ya? Entonces, esperar en Dios. Nadie le gusta eso, hermanos. Por eso es que hay métodos acelerados, como orar, cómo sanar tu alma interior. Mire, hay un montón de libros que no estoy diciendo que sean malos leerlos, pero a lo que yo voy es de que te están dando un tip para cómo poder orar, cómo poder acercarte a Dios, cómo poder sanar tu corazón interior, cómo esto, o sea, son herramientas. Nunca se me olvida a mí una vez que pasaba yo por una iglesia por ahí. Y me gustó mucho el eslogan que pusieron ellos. Aquí necesitamos, oiga bien lo que dice, aquí necesitamos hermanos en Cristo sin herramientas. Me llamó la atención, dije, sí, sí, verdad, de verdad es que uno debe llegar a la iglesia desarmado, sin nada de herramientas, con necesidad. Y eso hoy en día lo que no se vive. Porque todos queremos algo para nuestro beneficio, ¿ya? Usted llega a la iglesia porque quiere dejar de fumar, porque quiere hacer un montón de cosas, pero no. Si usted ha sido llamado por Cristo para congregarse, olvídese de pedirle para que le quite esto. El Señor mismo sabrá qué es lo que le conviene a cada uno de nosotros y en qué momento nos los va a limpiar y nos los va a purificar. Por eso yo le estoy diciendo, hoy en día la han prostituido, ¿por qué? Porque han metido un montón de ideas extrañas, fuego extraño, como lo pasó en el Antiguo Testamento, en Génesis, Finés, el sacerdote, los hijos del sacerdote Finés y el otro nombre no se me viene. Pero estos dos muchachos hicieron un incienso que el Señor no había, nuestro Dios no había dicho cuál era la receta para hacerla. Él ya la había dado, pero aquellos vinieron y dijeron, bueno, es que este tal vez le agrada al Señor, ¿va? Y pum, hicieron un incienso que no había pedido nuestro Dios, que no había, nuestro Dios ha dado esa receta. ¿Y qué dice que pasó? Dice que salió fuego del, del, del altar santo. Salió fuego y consumió a aquellas dos personas. Y hoy en día, miren, hermanos, toda la gente toma sus ideas y convence a un montón de gente. A mí me cuesta interpretarme, a mí me cuesta, yo así lo veo, pues me cuesta darme a explicar, ¿ya? Pero hay gente que tiene una verborragia tremenda, que mire, cuando usted siente, dice, sí, amén, gloria a Dios, y tal vez ya está yéndose al mismo infierno. Yo quisiera que usted me acompañara ahí en Segunda de Crónica, en Segunda de Corintios, capítulo 11. Usted va a ver cómo el apóstol Pablo empieza a hablar de algo muy especial. Miren, pues, dice ahí en capítulo 11, versículo 1 en adelante. Fíjense, anteriormente a esto, el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio.
¿ya? Los corintios entraron en una situación de una comezón de oír, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo, él padecía una enfermedad y él no le gustaba vestirse ostentosamente. Era un hermano sencillo, pero con un gran poder, ¿ya? Entonces vino él y entró en humildad y sencillez, pero entraron hombres astutos a la congregación de Corintios y empezaron a bombardear aquello que el Señor había puesto en la boca del apóstol Pablo. Entonces viene el apóstol Pablo y empieza a hablar en el capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, dice. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Oiga bien cómo el apóstol Pablo ve a la congregación de Corintios y le dice como una virgen pura, ¿ya? Entonces, ese es el punto hoy en día. Imagínese usted que aquí el apóstol Pablo está hablando de una pureza, ¿ya? De una pulcriedad, o sea, algo que va más allá de algo que se ve físicamente, ya una lealtad, un amor, una pureza, mire, pero por medio de la palabra. Entonces el apóstol Pablo viene y empieza a compartirles que realmente no están dentro de lo que, del orden que el Señor Jesucristo le había permitido a Pablo poner en Corintio. Entonces sigue y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, a esto es lo que yo voy. Entonces, la palabra del Señor nos enseña fidelidad, lealtad, ¿ya? Que son sinónimos, ¿va? Fidelidad, lealtad. ¿Hacia quién? Hacia Cristo. Pablo no está reclamando que a él lo están menospreciando, que lo están insultando, que lo están haciendo a un lado, sino que a él le duele que le estén dando la espalda a quién, a Cristo. Y hoy en día no es así. Si usted ve hoy en día hay organizaciones que prefieren que le den la espalda a Cristo, pero que ellos se mantengan leales a una organización. ¿Ya? Entonces, ese es el punto, porque si usted mira, hoy en día las personas prefieren estar leales a una organización que leales al Cristo mismo. ¿Y cómo voy a yo a ver dónde está mi lealtad si aquí está el testimonio de Cristo, pues? Aquí está el testimonio de Cristo, aquí está mi salvación. Por eso es que es bueno que usted escuche las prédicas, pero también lea la palabra del Señor. Que usted mismo, con sus propios pies, con sus propias rodillas, doble sus rodillas y se encuentre con su Cristo, con su salvación. Nosotros aquí como predicadores solo estamos haciendo una orientación nada más. Pues usted no diga, ah, ahí está el siervo, le voy a poner un mensaje, le voy a hacer esto, le voy a hacer aquí. No, usted con su propia boca, con su propio deseo, con su propio sentimiento, busque a Cristo porque ahí está su salvación. Pero no es cuestión de que usted vaya a una congregación y diga, allá está Cristo. Sí, por eso es que el apóstol Pablo aquí en la palabra de Dios también nos dice, no busques a Cristo en lo alto, ni en lo profundo, ni a la derecha, ni a la izquierda. Dentro de ti, dice aquí, tu corazón, puedes hallar tu salvación, dice la palabra. Entonces el apóstol Pablo viene y nos habla de algo bien interesante, porque viene aquí y dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y luego dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, dicen. Entonces, estamos hablando más o menos de hace 2000 años, más o menos. Y ya esa sensación de buscar aquella grandeza en las personas, de ver esa grandeza, de admirar aquella situación y menospreciando,
a lo que el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo les estaba compartiendo a los hermanos. Y les hace esa reflexión que se están desviando de la fidelidad de Dios. Imagínense, estoy hablando de hace un poco más de 2000 años. Entonces viene y dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en día, hermanos? ¿Será que está el apóstol Pablo está diciendo algo que está contrario a lo que estamos viviendo hoy en día? Yo pienso que no, hermanos. El apóstol Pablo está predicando algo que realmente se está dando hoy en día, hermanos. Se está predicando otro Cristo, se está recibiendo otro espíritu y la gente ni en cuenta, hermanos, ni en cuenta, no se da cuenta de nada. Miren, hermanos, es como ahorita hablaba, hoy en la mañana hablaba con una persona y le decía yo, es increíble que cuando uno se encierra en un agujero o que usted lo encierren en su cuarto por mucho tiempo, usted empieza a acomodarse con los olores. Si hay humedad, pues se acomoda los olores, se acomoda todo lo que usted está viendo fuera, dentro de ese cuarto, pero luego vienen y lo invitan que salga de su presencia, de ese cuarto, y luego regresa, y cuando regresa, ala, dice usted, ¿cómo es que yo he estado viviendo en este desorden? Ala, aquí hay cucarachas, aquí hay esto, hay que pintar, hay que hacer esto, y empieza a hacer cosas distintas. Entonces, ese es el evangelio. El evangelio es esa luz que nos saca a nosotros de ese costumbrismo, de esa situación donde estamos viendo que en vez de estar comiendo un buen pasto, estamos comiendo zacate ya seco, todo horrible, pues. Y la gente eso le gusta. Por eso la palabra de Dios dice que irán engañando y siendo engañados, dice, ¿ya? Pero si usted termina de leer toda esta parte de este capítulo 11, se da cuenta que el apóstol Pablo está advirtiéndonos como una profecía de qué es lo que iba a acontecer y que lo que nuestros ojos iban a estar viendo, hermanos. Entonces la importancia de pertenecer a esa iglesia antigua es de que nosotros le demos la gloria a Dios y que estemos aceptando su voluntad en todo tiempo, aceptar la voluntad de Dios, no mi antojo, no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Que nosotros entendamos que estamos en una congregación para aceptar la voluntad de Dios, no para hacer lo que nosotros querramos. ¿Ya? Yo le digo algo, yo paso mis situaciones difíciles económicamente hablando. Veo ahorita que está la situación así que a veces hay trabajo, a veces no hay trabajo. Y uno se preocupa, se truenan los dedos porque hay que pagar luz, hay que pagar varias cosas, pues. Cumplir con sus compromisos uno, pues. Pero no voy a venir yo ahorita aquí y decir, mire, hermanos, ahí está mi número de cuenta. El Señor, si usted quiere que esos mensajes... Entonces, el evangelio no se vende, hermanos. No hay que, mire, si usted le nace ofrendar, ofrende. Si usted le nace dar un diezmo, délo, pero déselo a aquellos que realmente lo necesitan, hermanos. ¿Para qué se lo va a dar a los? Mire, así decía un conocido mío. Fíjate que yo tengo aquí la tienda justamente a la par de una congregación. Y miren, hermanos, los niñitos, los hijos de esa familia, pobrecitos y todo, pero llegaban los hijos del pastor, miren, hermanos, dame esto, dame aquí, dame allá, solo cosas bien caras, ¿no? Y aquellos pobrecitos, miren, hermanos, iban a dejar su ofrenda, iban a dejar su diezmo. Yo no estoy diciendo que no hay que hacerlo, hermanos. Yo no estoy diciendo que sea malo o sea pecado, no. Yo lo que voy, hermanos, es de que es el aprovechamiento, es justamente lo que está escrito aquí. Si os predican otro Jesús, si os predican otro evangelio, bien lo toleráis, dice, o sea, bien lo aceptás, pues lo aceptas, así sin chispar ninguna duda. Mire lo que dice, acompáñeme ahí en Efesios capítulo 5. Y va a ver usted cómo es lo que el apóstol Pablo nos empieza a hablar acá. Dice aquí en el capítulo 5, verso 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Vuelvo otra vez a comentarles. ¿A qué es lo que voy con esto? Es la palabra la que me purifica. Es la palabra la que me da fortaleza. Es la palabra la que me da fe. Es la palabra la que me da de su espíritu. Es la palabra la que me alimenta. Es la palabra la que me da la energía, la psicomotriz para seguir dentro de la fe en Cristo Jesús. No son las prédicas. O sea, está bien que usted escuche lo que le estoy comentando. Está bien, pero su prioridad debe ser lo que está escrito. ¿Por qué? Porque dice que es el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y cuando hablamos de santidad, la palabra santidad, creo que usted ya lo sabe, santidad quiere decir apartado, apartado, está apartado usted. Si yo soy santo, estoy apartado, ¿no? Apartado. ¿Y cuánta gente hoy en día está más bien lejos de apartado, está sometido a un yugo de pecado, a un yugo del mundo? Celebraciones por aquí, celebraciones por allá, un traguito social por allá, un traguito por aquí, un traguito por allá, y mire, una menterita piadosa por allá, una menterita gruesa por allá, un adulterio por acá, una fornicación por allá. O sea, soy débil, ¿va? Yo soy débil, ¿y qué puedo hacer? Así me hizo mi padre, dijo una persona, así me hizo mi padre débil. Entonces, no puedo contra el pecado. ¿Cómo que no? Si ahí está la palabra. Ahí está la palabra, porque el apóstol Pablo dice, porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de poder en Cristo Jesús, dice. ¿Ya? Entonces no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces en Hebreos dice, teniendo una gran nube de testigos, dice, prosigamos al blanco, salgamos fuera del campamento como Cristo salió, dice, teniendo una gran nube de testigos. Yo le digo algo, hermanos. Usted y yo no tenemos justificación de decir, es que sí está difícil eso, ustedes. Cumplir la palabra es difícil. No, hermano, no tenemos justificación porque anterior a nosotros hay millones de personas que están con el Señor, dándole la gloria y la alabanza a Él, porque Jesucristo les ha dado ese poder para ser santos, para ser distintos y para hacer la obra del Señor, hermanos. Por eso yo le digo algo, es preocupante porque la mayoría de personas piensa de que esto es tan difícil que no hay más personas que cumplan con lo que aquí está escrito. Y sí, hermanos, hay más personas que sí cumplen con lo que está escrito. Entonces dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como así como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, está dando un ejemplo el apóstol Pablo en cuanto a un matrimonio, ¿ya? En cuanto a un matrimonio, el apóstol Pablo pone un ejemplo de la iglesia como un matrimonio. Ya, usted no le va, bueno, hoy en día se oye, pues, ¿verdad? Pero usted ya en Cristo Jesús no va a ir a pegarle a su esposa por cualquier cosa, ¿no? Y ni de hecho ni pensarlo, pues. Pero usted, porque dice, el que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque son una misma carne, no son separados, son una misma carne. Entonces, cuando se habla de un matrimonio, son una misma carne, un mismo sentir, un mismo pensamiento. Fíjense, hermanos, que yo llevo ya para 26 años de estar casado y uno se da cuenta que a veces coincide uno con su esposa y uno hasta se sorprende, ¿verdad? Porque a veces yo ando trabajando y se me antoja comer algo, ¿verdad? Pues, bueno, o sea, le voy a decir yo que me haga. Y cuando uno aterriza aquí en su casa, cabal la comida que uno estaba deseando, pues. Y uno se queda sorprendido. Y yo, si es que a mí me dieron ganas de comer, y no sé, me dieron ganas y hice eso. Cabal lo que yo estaba queriendo. Entonces uno se pone contento porque somos una misma carne, tenemos un mismo sentir, tenemos una misma forma de pensar. Entonces el apóstol Pablo habla y pone el ejemplo que seamos uno en Cristo. Así como dice el Señor Jesucristo, así lo dice, así como mi Padre y yo somos uno, así también ellos sean uno conmigo y contigo. O sea, qué interesante, fíjense, hermanos.
De veras. Entonces, hoy en día ya no se habla así, hermanos. Hoy en día se habla de otras cosas, se habla del éxito, se habla de relaciones interpersonales, que usted venga y agarre un poco de comida. Yo no digo que no lo haga, está bien que lo haga. Pero miren, hermanos, lo más importante es que usted y yo seamos uno en Cristo. Uno en Cristo. Y eso hoy en día ya no se predica. La gente tiene comezón de oír, es lo que le pasó a los corintios, ¿no? Si viene otro predicando a otro Cristo, dice, a otro Jesús, viene predicando y dando otro espíritu, otro evangelio al que nosotros hemos compartido, bien lo toleráis, dice. Ya, hay gente que se llena de preguntas e intrigas y como mira que el otro es más elocuente, mira que el otro es más así, más de éxito, dice, no, a lo mejor me voy con aquel, porque este pobre apenas se le entiende, ¿va? Este pobre realmente sí sabe, pero mire, este solo habla de desgracias, solo habla de calamidades, solo habla así, que mejor aquel está bonito porque aquel está hablando de éxito, aquel está hablando de billuyo, a usted. ¿Me entienden? Me está hablando de algo, pero miren, hermanos, en toda la palabra de Dios nos habla que nosotros nos desprendamos de este mundo. Yo quisiera que me acompañara ya para finalizar en Apocalipsis capítulo 19. Va a ver usted en el capítulo 19, versículos 7 y 8. Mire lo que dice ahí. Gocémonos, dice, y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Oiga bien, es las acciones justas de los santos. Y mire, más tremendo también, se ha preparado. Entonces, la pregunta es, ¿se está usted preparando para estar con Cristo? Mire, aquí no es cuestión de que usted venga y me diga, mire, ¿y cómo va a estar la cosa para el final del mundo? O sea, ¿cómo está aquí? ¿Será que va a venir Cristo así? No. Y la pregunta es, ¿usted se está preparando? Y aquí no es cuestión de que, imagínese, es como que alguien que no estudia para la evaluación, va. Mire, y ya se anticipa para el próximo periodo. Mire, profe, ¿y qué va a venir en otro periodo? Ni ha terminado de hacer la evaluación el profesor y ya está preguntando para el próximo periodo. Y así pasan por muchas personas. Muchas personas quieren saber de los 7 sellos, de las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias, de los 7 sellos, de los candelabros, del gran trono blanco y todo lo que dice en Apocalipsis, pero todavía tenemos envidia, todavía estamos con rencor, no tenemos odio, nos gusta la avaricia, nos gusta fornicar, nos gusta tener malos pensamientos, nos gusta hacer muchas cosas que realmente la Biblia no dice que hagamos. Entonces, ¿por qué tenemos esa curiosidad entonces? ¿No cree usted que debemos de prepararnos? ¿No cree usted que debemos de tener obras como las que Cristo tenía y las que Él hizo cuando Él estuvo? ¿No cree usted que debemos de tener un espíritu de sujeción? ¿No cree usted que deberíamos de tener un espíritu limpio y puro para seguir creyéndole a Él? ¿No cree usted que deberíamos de amar más las escrituras? ¿No cree usted que no le deberíamos de estar ahí empolvándonos o ahorita que está lloviendo, que se estén humedeciendo? ¿No cree usted que si el Señor Jesucristo dijo que escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que hay vida? ¿Por qué cree usted que muchos cristianos se están muriendo? Ni sabe por qué se están muriendo, porque le están poniendo los ojos a los que predicamos. ¿Entiende? Yo no le estoy diciendo que yo no estoy guardándome o que el Señor no me guarda. El Señor me guarda de ya no pecar. ¿Me entiende? Pero no estoy diciendo que soy perfecto. El perfecto aquí es Cristo. El que murió por usted y por mí se llama Cristo. El que inició toda esta obra se llama Cristo. Ya, Él fue el que estuvo allá crucificado y sufrió mi pecado. Se volvió pecador por mi culpa.
ya se volvió pecador por mi culpa y Dios vino y lo azotó por mi culpa, por mi pecado y por su pecado. Entonces él merece toda la gloria. ¿Cómo voy a venir yo a decirle a usted, mira, mira, que yo soy el siervo del Señor, soy el apóstol del Señor, y yo, según dice un gran abusivo ahí, según la carta de San fulano, y dice su nombre, va, según la carta de no sé qué, dice, no, mi hermano, y él ya se hace que en un futuro le van a estar diciendo según San Patricio, por darle un nombre así, un San Patricio que estuvo predicando en tal zona y fue apóstol, dio tales mensajes. Y no, hermanos, los únicos que están con la autorización plena son los discípulos y sus profetas, hermanos. Ahí está fundada la iglesia, en sus discípulos, en sus profetas y sobre todo en la roca principal llamada Cristo. Entonces, a eso es lo que vamos. A la novia la han prostituido. Ya no le siguieron dando una santificación, sino que la han prostituido y la han llevado al punto de un colapso total. Yo le digo algo, si usted realmente quiere cambiar, la solución la tiene usted en sus manos. Vuelvo y agarro mis escrituras. Aquí está la solución. Leamos las escrituras. Si no entendemos, busquemos las connotaciones, busquemos la información adecuada para poder entender qué es lo que da a entender, la hermenéutica que le llaman. ¿Por qué lo dijo? ¿En qué sentido lo dijo? Dios es bueno, hermanos, que su Santo Espíritu realmente haga resplandecer su rostro en cada uno de nosotros, hermanos, y que nos lleve a toda verdad, hermanos. Si usted está escuchando este mensaje, no, yo no le estoy diciendo que yo tenga